hoy no vamos a especular. No nos dejaremos llevar por el ruido mediático. Vamos a analizar las 5 pruebas clave, las piezas de evidencia que un jurado consideró irrefutables para dictar una condena de 25 años para ella y 20 para él. Quédate y descubre lo que realmente revelaron estas pruebas, una a una, desmontando el castillo de naipes que ambos construyeron. Vamos con la primera prueba, y quizá la más elemental en cualquier investigación de asesinato, la evidencia biológica. Esta prueba buscaba desmontar una mentira fundamental, la afirmación de Rosa Peral de que el crimen no había ocurrido en su casa y que ella no había tenido nada que ver. Su defensa la presentaba como una víctima aterrorizada, encerrada en el piso de arriba mientras, según ella, Albert López cometía el asesinato en la planta baja. Sin embargo, los especialistas de la policía científica convirtieron la vivienda en un mapa del crimen. Y ese mapa estaba lleno de señales que apuntaban a la falsedad de su relato. No hablamos de grandes charcos de sangre fáciles de limpiar, sino de vestigios casi invisibles que la tecnología forense sacó a la luz. Se encontraron restos de sangre de Pedro Rodríguez en lugares que contaban una historia muy clara. Una mancha en una toalla, otra en el suelo del garaje y, la más reveladora, una minúscula salpicadura en el casquillo de una bombilla en el techo del piso inferior. Esta última evidencia era especialmente importante. Demostraba que la violencia había sido tal que la sangre había saltado hacia arriba, un detalle que no encaja con una simple limpieza apresurada. Pero la prueba más personal y condenatoria se encontró en la propia ropa de Rosa Peral. En una de sus camisetas, los peritos no solo hallaron sangre, sino una mezcla de perfiles genéticos, el ADN de Pedro Rodríguez y el suyo. Esto es importantísimo, porque situaba a Rosa no solo en la escena, sino en contacto directo con la víctima durante el acto violento o justo después. La sangre no mentía. Contaba una historia de proximidad, de implicación. La casa no era un simple escenario, sino el epicentro del crimen, y Rosa Peral, lejos de ser una testigo a distancia, estaba, según la ciencia, manchada por él. De repente, su coartada de mujer atemorizada y ajena a todo empezaba a desmoronarse bajo el peso de la evidencia. El 4 de mayo de 2017, un excursionista encontró un coche calcinado en una pista forestal junto al pantano de Foz. Dentro del maletero, los mozos de escuadra descubrieron lo que quedaba de un cuerpo humano, reducido casi por completo a cenizas. El objetivo de los asesinos era obvio, la destrucción total, borrar cualquier rastro de la víctima, hacerla desaparecer para siempre. Querían que su identidad y la causa de la muerte fueran un misterio imposible de resolver. Y aquí es donde entra la segunda prueba clave, el minucioso análisis forense de esos restos carbonizados. La mentira que esta prueba desveló fue la idea de que la muerte podría haber sido accidental o, al menos, imposible de demostrar como un asesinato. El fuego había hecho un trabajo devastador, haciendo imposible determinar si hubo un apuñalamiento o envenenamiento. Sin embargo, los forenses son expertos en encontrar la verdad entre las cenizas. A pesar de la destrucción, lograron 2 hallazgos fundamentales. El primero fue confirmar la identidad de la víctima. Entre los restos, encontraron una pequeña pieza de metal con un número de serie. Era un tornillo de una prótesis de espalda que Pedro Rodríguez se había implantado meses antes. Ese número de serie fue como un DNI resurgiendo del fuego, confirmando sin lugar a dudas que la víctima era el agente de la Guardia Urbana. El segundo hallazgo fue todavía más oscuro. Al examinar los pocos fragmentos de cartílago del cuello que sobrevivieron a las llamas, los forenses encontraron 2 fracturas en el cartílago tiroides, una lesión compatible con estrangulamiento o una fuerte presión en el cuello. Aunque no podían afirmar con un 100% de certeza que esa fuera la causa de la muerte, demostraba que Pedro había sufrido una muerte violenta antes de ser quemado. El fuego no fue la causa del fallecimiento, sino la herramienta para ocultarlo. Con esto, se confirmaba que se trataba de un homicidio violento. Los asesinos no lograron su objetivo. El cuerpo, aunque calcinado, todavía guardaba el secreto de su final, y los forenses lo habían hecho hablar. Mientras Rosa Peral y Albert López se esforzaban en construir relatos que los separaban, situándolos en lugares diferentes en los momentos clave, sus teléfonos móviles contaban una historia muy distinta. La tercera prueba irrefutable fue la triangulación de las antenas de telefonía, una tecnología que se convirtió en el testigo silencioso e imparcial del caso. La gran mentira que esta prueba destrozó fue la coartada de ambos. Rosa insistía en que Albert había aparecido en su casa por sorpresa y había actuado solo. Albert, por su parte, afirmaba que acudió a la llamada de una Rosa desesperada, después de que ella hubiera matado a Pedro. Sus relatos dibujaban una noche de acciones individuales y a distancia. Pero el mapa que dibujaron las antenas de telefonía era uno de movimientos perfectamente sincronizados. La prueba definitiva llegó al analizar la ubicación de los 3 teléfonos, el de Rosa, el de Albert y, crucialmente, el de la víctima, Pedro Rodríguez.
Durante la madrugada del crimen, los registros situaron a los 3 dispositivos en el mismo lugar, el chalet de Rosa Peral en Cubelles. Esto no solo contradecía la versión de Albert de haber llegado más tarde, sino que también echaba por tierra la afirmación de Rosa de que Pedro se había marchado tras una discusión. Pero el rastro digital fue más allá. En los días posteriores, el teléfono de Pedro siguió activo, enviando mensajes para hacer creer que seguía vivo. Sin embargo, el análisis de las antenas reveló que el móvil de Pedro se movía junto al de Rosa. Viajaron juntos, activando las mismas antenas, delatando que era ella quien lo llevaba para construir una falsa normalidad. Para rematar, los investigadores descubrieron un teléfono del crimen de prepago que Albert había comprado y que solo usó para comunicarse con Rosa en las horas críticas. Para las defensas, el golpe fue demoledor. Demostró la connivencia y el plan confabulado del que hablaron los investigadores. Los teléfonos no solo los situaron juntos en la escena del crimen, sino que revelaron sus movimientos coordinados para deshacerse del cuerpo y crear una coartada. Mientras sus voces se contradecían, sus teléfonos se movían en perfecta y delatora armonía. Si las pruebas científicas eran los pilares de la acusación, las propias palabras de los acusados y su entorno se convirtieron en las grietas que derrumbaron su credibilidad. La cuarta prueba no es un objeto, sino un patrón, el cúmulo de contradicciones y mentiras que culminó cuando un testimonio familiar se hizo añicos en pleno juicio. Lo que quedó al descubierto aquí fue la supuesta coherencia de sus versiones. Cada uno intentaba presentarse como una víctima creíble de la manipulación del otro. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, sus relatos cambiaban, se adaptaban y se contradecían. Rosa cambió su declaración hasta 3 veces al principio, enredándose ella sola en una telaraña de mentiras de la que ya no podría salir. El punto más dramático de esta cadena de falsedades llegó con la declaración de su padre, Francisco Peral. Inicialmente, el padre declaró a los mozos que había visto a Pedro con vida la mañana del 2 de mayo, el día después del asesinato. Este testimonio era un salvavidas para la coartada de su hija, ya que implicaba que Pedro estaba vivo cuando, según la investigación, ya había sido asesinado. Sin embargo, una vez en el juzgado, presionado, su padre se vino abajo. Admitió que había mentido y que lo hizo a petición de su hija, Rosa. Aunque finalmente fue absuelto del cargo de falso testimonio porque el tribunal consideró que su mentira no fue decisiva para la condena, el daño a la credibilidad de Rosa fue irreparable. El impacto de esta prueba es sobre todo psicológico. Demostró hasta qué punto Rosa Peral estaba dispuesta a manipular a su entorno, incluso a su propio padre, para sostener su versión. Que su padre se retractara en sede judicial fue un golpe devastador para su imagen de víctima. Ya no era solo la palabra de Albert contra la suya, era su propia estrategia de manipulación, expuesta ante el jurado. La quinta y última prueba es la conclusión lógica a la que llegaron tanto los peritos psicólogos como el propio jurado. Era imposible creer la versión del miedo insuperable de Rosa y había que asumir que ambos actuaron como coautores. La última gran mentira que se desmontó fue la estrategia central de la defensa de Rosa, que actuó coaccionada por un miedo paralizante hacia Albert López. Su abogada argumentó que era una víctima, una mujer subordinada forzada a encubrir un crimen por temor a lo que Albert pudiera hacerle a ella o a sus hijas. Sin embargo, los informes psicológicos y psiquiátricos presentados en el juicio contaron una historia muy diferente. A pesar de algunas discrepancias entre los expertos de la defensa y la acusación, la conclusión general de los peritos que evaluaron a ambos fue clara: tanto Rosa Peral como Albert López tenían sus capacidades intactas para entender lo que hacían y para actuar en consecuencia. No se detectó ningún trastorno que anulara su voluntad. En el caso de Rosa, se descartó de plano que actuara bajo un miedo insuperable. Los expertos describieron rasgos de personalidad narcisistas e histriónicos, pero ninguna patología que la convirtiera en una marioneta de Albert. El jurado popular, tras días de deliberación, llegó a la misma conclusión. No se creyeron la guerra de acusaciones. En lugar de elegir a un culpable y a un encubridor, determinaron que ambos idearon y ejecutaron el plan para asesinar a Pedro Rodríguez. La sentencia fue contundente, consideró probado que actuaron juntos, movidos por el deseo de reanudar su relación sin el obstáculo que representaba Pedro. Esta última prueba es la síntesis de todas las anteriores. El jurado conectó los puntos: la sangre, el cuerpo calcinado, los teléfonos moviéndose al unísono y la red de mentiras. Ante todo eso, la idea de una víctima coaccionada se evaporó. La justicia concluyó que no había un monstruo y una víctima, sino 2 asesinos. Amigas, ahora te toca a ti. Después de analizar estas 5 claves, ¿cuál de ellas te parece la más contundente? ¿Crees que sin alguna de estas pruebas el veredicto habría sido diferente? Deja tu opinión en los comentarios, nos interesa mucho leer tu perspectiva. Y si te apasionan los análisis de casos criminales basados en hechos y pruebas, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos.
Gracias por ver, adiós.